¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Es un placer, ya saben ustedes, recibirlos aquí en su canal y su programa Il Consiglieri. Recuerden el favor que siempre les pedimos: pulgar arriba, la campanita, el visitar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y hacernos el favor, si merecemos la distinción, suscribirse. Este tema es muy interesante el día de hoy, nos los han pedido de manera urgente. Algunas personitas que nos han hecho favor de mandar sus comentarios y concretamente se refiere a los peligros en la jornada de trabajo. Ustedes saben, concretamente nos referimos al tema de jornada de trabajo porque estamos nosotros básicamente considerando el tema de desempeño de la jornada laboral. En ese caso es muy simple. ¿Por qué? Porque tengo yo que estar dentro de las instalaciones. Solo que nosotros estamos señalando peligros porque recordemos que tenemos varias instancias para poder generar un peligro en nuestra jornada de trabajo. Recordemos los 3 requisitos que marca la jurisprudencia, marca la Ley Federal del Trabajo y marca también de una manera congruente la Ley del Seguro Social, que se entienden por riesgos de trabajo. Y tenemos una división ahí que nos hacen de manera muy sencillita: enfermedades, todos los padecimientos, y accidentes de trabajo, todos los siniestros que suceden a través de un hecho incierto y desconocido para los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué referimos el tema de peligros en la jornada de trabajo? Nosotros nos abocamos a desentrañar el tema, desenvolvernos en un papel muy sui generis, y encontramos también una duda muy importante que nos hacen notar diversas personas al referirse al acuerdo del Consejo Técnico publicado el día 29 de julio de este año 2020, mediante el cual se determina que va a ser enfermedad profesional si los trabajadores, médicos, todo el personal que desarrolle sus labores en las instalaciones hospitalarias del mismo instituto serán sujetos a considerarse enfermedad profesional. Todo ello mientras dure el tiempo correspondiente a la pandemia que tenemos ahorita de padecimiento. Esa situación es muy peculiar. ¿Por qué? Porque ha generado algunas confusiones en interpretación, en comprensión y sobre todo en difusión. Como antecedente diremos que por ahí había un oficio que así lo mencionaba, un oficio interno del mismo instituto, donde decía esta situación en particular, la calificaba así: todo aquel médico que esté desempeñando su labor en las instalaciones clínicas del IMSS y esté en contacto evidentemente con la problemática del COVID-19, será considerado como enfermedad profesional. Y esto es algo muy lógico. Recordemos, insisto, lo que nos precisa nuestro máximo tribunal en su momento, que para considerar un riesgo de trabajo es importante señalar que tiene que acontecer en ejercicio del trabajo, con motivo del trabajo y en horario de trabajo. Esos 3 requisitos son fundamentales para que nosotros podamos considerar o no un riesgo de trabajo. ¿Qué pasa si yo no soy trabajador del IMSS, yo no soy empleado del IMSS y por lo tanto contraigo el COVID? Bueno, no tiene nada que ver, es una enfermedad general, independientemente de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no lo estoy adquiriendo vía mi desarrollo de mi trabajo. Ustedes podrán preguntarse qué pasa con el trayecto, etcétera, etcétera. Yo no puedo controlar el ambiente. Y eso es algo muy importante. Los patrones no pueden controlar el ambiente. En cambio, cuando hablamos de instalaciones hospitalarias, tenemos una situación particular. ¿Por qué? Porque ahí se está llevando a las personas que desafortunadamente están teniendo este padecimiento y por tanto, al estar yo expuesto a esa situación de riesgo, es evidente que si yo soy un personal de los que están dentro de las instalaciones médicas del mismo instituto, puedo yo tener el riesgo de adquirir esa enfermedad. Luego entonces, gracias a ese contacto, desafortunado por cierto, tenemos la problemática de que yo sí adquiero en ese momento la enfermedad por mi trabajo, por desempeñarlo, y por lo tanto el Seguro Social de manera muy atinada está protegiendo a su personal médico al calificar esto para ellos solamente de manera interna
no solamente médicos, perdón, me estaba yo circunscribiendo a ellos, no, es todo el personal que labore en las instalaciones clínicas que llega a contraer esta enfermedad, tiene la característica de ser profesional para efectos del instituto. Para efectos de los demás patrones, para efectos del sector privado, no tiene esa repercusión. ¿Por qué? Porque aquí hay una calificación interna que favorece la salud de los trabajadores que desempeñen esa labor en el Seguro Social. ¿Qué pasa con el sector privado? Tenemos hospitales donde se están atendiendo. Bueno, pues ahí también tenemos por naturaleza propia el hecho de que si alguien que esté en contacto con el personal de un desempeño de cuestiones médicas, a nuestro juicio, pues tiene un riesgo también de exposición y tiene un riesgo de contraer ese tipo de enfermedades en el desempeño de su trabajo. Por lo tanto, ahí tenemos una situación de riesgo, pero solamente en ese ámbito, en el ámbito hospitalario. En el ámbito normal, es decir, las constructoras, todas aquellas empresas que iniciaron sus labores como empresas de carácter esencial definidas a través de los diversos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, pues tienen esa situación particular. Su personal puede haber contraído el tema de la enfermedad, puede ser en su casa, puede ser en el trayecto a la empresa, puede ser de regreso a la empresa, puede ser en la misma empresa, dependiendo de las circunstancias y sobre todo las medidas preventivas y las barreras físicas, técnicas que nosotros hayamos o, en su caso, establecido o bien no se haya podido establecer esas medidas preventivas para evitar el contagio de esta enfermedad. Sobre esa situación es muy particular la importancia que reviste el que nosotros hayamos tomado y sigamos tomando las medidas pertinentes hasta que se determine por parte de las autoridades competentes la terminación de este periodo, vamos a llamar de semáforos, y poder obtener y alcanzar el semáforo verde para poder desempeñar las labores de una manera aparentemente cotidiana, porque vamos a tener todavía que seguir cuidándonos. Necesitamos tener prevención, no solución. Recordemos que ese es algo muy importante, es un tema muy vital que nosotros debemos de fomentar entre toda nuestra población, reeducarnos nosotros mismos, a la edad que tengamos hay que reeducarnos y sobre todo poder transmitírselo a los que siguen atrás de nosotros, a nuestros hijos, a los nietos, a todo aquello que tengamos nosotros que involucrar a nivel social, a nivel familiar y obviamente a nivel laboral. ¿Qué son los peligros adicionales al tema del COVID en materia de la jornada de trabajo? Recuerden ustedes, todo el trabajo que yo estoy desempeñando, si tiene un riesgo, tiene que ser calificado como profesional. La ley del Seguro Social de manera expresa excluye para efectos del cálculo de la siniestralidad y obviamente el pago de la prima del seguro de riesgos de trabajo, los accidentes en trayecto. Es una disposición de manera expresa. Por otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué puedo sufrir yo en el trayecto? Que el transporte choque, que el transporte en el que vaya tenga problemas. Hay gente que todavía llega en bicicleta, sobre todo a nivel provincia, y puede tener un derrape, un siniestro, un atropellamiento. Puede haber un siniestro grave, puede haber un choque si vamos en transporte público, puede haber un desafortunado robo o asalto al transporte público con algunas consecuencias que pueden ser desde muy simples con una llegada tarde hasta muy complejas con un problema de lesiones o tal vez de fallecimiento. Sobre esa base es importante que siempre nosotros consideremos el hecho de que debemos de tener debidamente precisado en nuestros contratos de trabajo qué actividad debe de hacer y para cuál fue contratado nuestro trabajador. Si existe la posibilidad de que desarrolle una actividad adicional, vamos a hacerlo por escrito. Vamos a hacerlo por escrito, es decir, se va a llamar comisión. Vas a tener que ir a tal lado, hacer tal actividad. Aquí está tu oficio para que estés amparado de que yo te estoy enviando. En ese momento ya no se trata de trayectos, es muy importante que lo conozcan ustedes. Ahí estamos hablando de una comisión. Y si hay un siniestro en ese tema, es importante que evaluemos las condiciones y cómo es lo que sucedió para poder llenar los formatos que nos requiere la autoridad, en este caso el Seguro Social primordialmente, a efecto del tema médico. Y por otro lado, tener
como consecuencia el que sea o no integrante de nuestra estadística para poder cuantificar la prima del seguro de riesgos de trabajo. Sobre esa base es fundamental que nosotros, insisto, siempre tengamos un control de todos los siniestros que estén sucediendo en las empresas. Debemos de tener todas las estadísticas, en dónde fue, cómo fue, cuándo fue, el lugar que es más peligroso de nuestras instalaciones, la maquinaria o herramienta que es más peligrosa de las instalaciones. Todo ello lo debemos de tener considerado. Podemos hablar de una simple oficina, una oficina en la que hay una guillotina, pero las personas muchas veces no la saben operar porque la toman del lado donde está la hoja con filo. Ahí hay una lesión. Y al momento de que hay una lesión de manera impensada, oye, pero si estás en una oficina, sí. Recordemos que hay un detalle. Hay quienes se cortan con las hojas de papel. Y cortarse con las hojas de papel duele muchísimo, parecido al acero. Ese dolor es muy particular. Por lo tanto, yo les sugiero a ustedes que consideren qué actividades vamos a desempeñar. Ahora, ¿cómo vamos a armar todo esto? ¿Cómo vamos a armar todo esto para que tengamos una congruencia fundamental al momento de manifestar cómo sucedió el siniestro? Recordemos que ahora el formato vigente de la ST7 del Seguro de Riesgos de Trabajo que nos manda el Seguro Social ya viene lleno, primera, por la versión del trabajador, después viene un espacio llenado por parte del Seguro Social y al último, en el reverso de dicho formato, tenemos que vaciar nosotros la información que tengamos. Solución a estos casos. Primero, contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, insisto, debemos de precisar cuál es la actividad específica de cada quien. Segundo, si yo quiero decir es tal puesto conforme al catálogo de actividades, debo de tener mi catálogo de actividades de mi empresa. Porque no podemos decir en el catálogo de actividades si no existe. O bien tenemos un catálogo anacrónico, que eso es desafortunadamente muchas veces lo que sucede en las empresas. Se descuida la actualización de estos detalles. Otro tema singular es el programa que estén ocupando para elaborar sus contratos. ¿Por qué? Porque hay programas muy complejos, muy completos, que traen la elaboración de contratos, pero ¿qué creen? No saben llenar el puesto. ¿Por qué? Porque los espacios que tienen programados no se los permite. Y vienen los problemas o de costo o de tiempo. ¿Sabes qué? Oye, empresa, necesito que me abras espacios para poder llenar. Ah, fíjate que no se puede. Si se puede, lo permite, no lo permite, o te voy a ver el mes que entra. Hay que pagar los salarios y hay que pagar la seguridad que tenemos con un contrato. Por lo tanto, es importante que ustedes tomen en cuenta esto para poder prevenir repercusiones mayores en el desarrollo de sus empresas. Tenemos ya nuestro contrato de trabajo. La empresa, si ya está contratando a alguien más del personal que tiene, esa empresa debe de tener su reglamento interior de trabajo. Y en el reglamento interior de trabajo debe de venir en forma, vamos a llamar, que se resalte el tema de las constituciones de las comisiones mixtas que debe de haber en las empresas. Ahorita desafortunadamente está medio en chino que haya participación de utilidades, ¿verdad? En este ejercicio va a estar muy, muy complejo el que se obtenga. No, las que están ganando pues son las que ven en las cuestiones de salud, pero de ahí en fuera hay un problemón tremendo. Entonces, por lo tanto, la de PTU queda fuera. Pero tenemos una que es permanente e indispensable en todas las empresas, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. ¿Cómo se constituye? Trabajadores, patrones, se designan representantes y se hace una pequeña acta muy sencilla, constitutiva. Se establecen las funciones, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a revisar, cuándo vamos a intervenir y sobre todo, qué debemos de cuidar. Ya que está constituida nuestra comisión mixta, en el caso de un siniestro, es la primera que debiera de conocer qué es lo que pasó en la empresa, ya sea interna o externamente. Me refiero si sucedió fuera de las instalaciones o dentro de las instalaciones. ¿Para qué? Para levantar un acta de los hechos que estén aconteciendo. Como comisión tienen un valor jurídico muy importante porque van a poder aclarar cómo es que realmente haya sucedido un siniestro. Hay un ejemplo muy simple, lo he comentado con muchos de ustedes a nivel nacional, en el tema, por ejemplo, de los zapatos que se avientan a los cables. Hay quienes se les hace fácil que con un alambrito bajarlos y resulta con que hacen tierra,
son alambres de alta tensión y viene la electrificación de ese cuerpo. Perdón, hasta me emocioné. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo primero que hay que avisarle es comisión mixta. Si tenemos servicio médico, inmediatamente acudir. Y algo muy importante, es fundamental que nosotros demos capacitación a nuestros trabajadores en primeros auxilios. Ese es un curso que debiera de ser obligatorio para todo el personal. Ojo, como recomendación, sugerimos a ustedes que se pueda dar como capacitación el curso fundamental de primeros auxilios a todo el personal. Eso es importante. Tenemos gente que, por ejemplo, estudia medicina y le da miedo a la sangre. Tenemos abogados que no les gusta ir a los juzgados porque les da miedo la ley. Y así, el caso que ustedes quieran. ¿A dónde quiero llegar con este comentario? Yo quiero llegar a que las personas que les debemos de dar el curso es indispensable. Los primeros auxilios no nada más nos van a servir en la empresa, nos van a servir en la casa. Por lo tanto, es importante que sí lo recibamos. Ahí tienen ustedes un curso necesario en las empresas. No ha sido obligatorio, pero su servidor se los propone como necesario para que se conozcan. Simplemente el hecho del atragantamiento de alguien que no pueda deglutir la comida y que se esté asfixiando, pues el hecho de apretarle el abdomen hay que saberlo hacer, porque si es un niño, si es un menor, si es un joven, perdón, si es una persona de edad avanzada, si está gordito, si está flaquito, si es mujer, si es hombre y solamente hay hombres, o solamente hay mujeres, ¿qué operación hay que hacer? Y sobre todo la fuerza necesaria para poder desempeñar esa operación con esa persona que se está asfixiando, en donde lo que cuenta son segundos, no minutos ni horas, son segundos. Entonces, es importante que ustedes lo valoren. Conclusión de los peligros en la jornada laboral. 1. Peligros en la jornada laboral. Si estoy ya desempeñando mi jornada laboral, todo lo que tenga que ver con mi trabajo, con mi contrato, en el horario, mi lugar y mi actividad. Yo les di 3 hace un momento, ahorita les estoy poniendo un redondeo más. ¿Por qué? Porque Jorge Martínez es el archivista y anda en el patio echando fútbol y se tuerce un pie. Eso no es riesgo de trabajo. Al contrario, es abandono de empleo. Y aparte, es una enfermedad general. Sí se lastimó, pero pues no fue en cumplimiento de sus obligaciones laborales. Unos desafortunados asaltos, un accidente, un choque, un siniestro de incendio, etcétera, etcétera, fuga de gas, tóxico, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones sí son profesionales cuando estén en la empresa. Eso es muy importante que ustedes lo consideren, que cuando se trate de llenar el formato que nos manden las autoridades, el Seguro Social, tengan mucho cuidado en precisar cómo llegó, cómo sucedió y quién se enteró. Y sobre todo, acompañen ustedes su acta de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. ¿Para qué? Para que puedan ustedes aprovechar el beneficio de la existencia jurídica de esta obligación laboral, que es muy importante, muy indispensable, que si la tenemos ahí guardada sin operar, no nos sirve para nada. Esa comisión es muy importante que tenga operación, que tenga gente ávida de información, de investigación y poder llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones laborales que debemos de cumplir por prevención en las empresas o bien en auxilio de alguna situación particular que haya sucedido. Espero que nos hagan favor de enviar sus comentarios. Les recordamos, pulgar arriba, la campanita, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y sobre todo, suscríbanse. Vamos a seguir presentándoles material que va a merecer la atención de todos ustedes. Muy amables, hasta la próxima.